Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les habla su anfitrión Rafa Neco y antes de cualquier cosa quisiera disculparme por mi ausencia tan prolongada. Esto es debido principalmente a cuestiones laborales que me han demandado mucho tiempo y atención, pero bueno, espero recuperar el ritmo de un video al mes y seguir avanzando con los temas que quiero compartirles. Del mismo modo, quiero agradecerles a todos los nuevos suscriptores que han llegado al canal. De verdad, muchas gracias por su confianza y paciencia. Por otra parte, ya YouTube me habilitó la pestaña de comunidad, así que estaré comunicándome con ustedes mediante ese pequeño espacio de vez en cuando. En fin, el día de hoy veremos las últimas partes del libro El malestar en la cultura de Freud, un tema que ha llamado mucho la atención en el canal y que creo ya muchos de ustedes esperaban una conclusión. De este modo, los invito a suscribirse, dejar un comentario y un like si este video les llegase a parecer interesante. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Para Freud, hablar de las cosas cotidianas y su efecto en las personas en términos colectivos resulta por demás fascinante, teniendo en cuenta que su atención principalmente está dirigida al individuo. En algún momento alguien me comentaba que no hay nada más apasionante que explicar lo conocido, lo cotidiano, lo que se puede entender por obvio o evidente, ya que, en este campo, es en el que se ocultan formas de interacción que orientan nuestra vida cotidiana, escondiendo relaciones culturales, económicas, políticas, entre otras más, sumamente complejas. Así que, en efecto, es entendible el sentir de Freud, y que muy seguramente es compartido por muchos sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales, entre otros, interesados en estos temas. Dicho lo anterior, y continuando con el último video de este tema, para este autor, el amor obedece, en parte, a un instinto de preservación de la especie, pero también al deseo de satisfacciones de placeres sexuales, expresado en su concepto de líbido, el cual está orientado a un objeto que demanda nuestra total atención. Sin embargo, dentro de todas las acciones que se pueden derivar de esto, para Freud, la que más sobresale es el sadismo, ya que no obedece a un fin amoroso, sino a un principio de posesión y por ende de dominio. En ese sentido, es probable que bajo ciertas circunstancias, el amor pueda ser sustituido por la crueldad, lo que abre camino a una nueva confrontación entre el instinto de conservación y la demanda de satisfacción de placeres. Entonces, Freud comienza a encaminar su lógica de elementos reprimidos a elementos represores para poder avanzar en su reflexión. Es decir, él empieza a pensar que, aun en las sociedades o grupos con un sentido de moralidad exacerbada y de buenas conciencias, hay personas narcisistas que ocultan sus deseos y fantasías, principalmente sexuales, a los demás. Por otra parte, si el amor obedece a un principio de conservación de la vida, entonces también debe haber uno de muerte. Para Freud, todos los fenómenos vitales podrían ser explicados en función del antagonismo de estas dos ideas, ya que, según él, el propio instinto de muerte sería puesto al servicio del eros, pues el ser vivo destruiría algo exterior, animado o inanimado, en lugar de destruirse a sí mismo. Lo anterior es interesante, sin embargo, el sadismo es una mezcla de ambos principios, no es muerte o vida, amor y destrucción, sino una mezcla de estas dualidades, y lo mismo sucede con su contraparte, el masoquismo, en el que esta tendencia de autodestrucción, que podría pasar desapercibida en otros aspectos de la vida cotidiana, en el amor y en la vida sexual, se hace muy notable. Por supuesto, para aquellos que creen en cuentos de hadas o ideales románticos acerca del amor, pensar en que también el ser humano puede ser cruel y autodestructivo resulta por lo menos una idea sumamente incómoda, pero realista. Aunado a lo anterior, para este autor, la agresividad resulta una parte instintiva del ser humano, siendo la principal antagonista de todo proceso cultural. ¿Por qué razón? Bueno, ciertamente en esta obra Freud no lo explica. Creo que hace referencia a la idea de que la cultura es un proceso de creación de acciones sociales que plantean una diferenciación con la natura o el mundo natural, a partir de, digamos, una especie de refinamiento de cierto tipo de comportamientos, pero es una suposición. Retomando el tema, para este autor, el estado natural del ser humano es el de ser un ente hostil y agresivo. Bajo su lógica, el ser humano tiende más hacia ese principio de muerte, mientras que la cultura procura generar interacciones o dinámicas sociales que vinculen a los individuos con el principio de creación y vida. En suma, para Freud, la evolución cultural puede ser definida brevemente como la lucha de la especie humana por la vida. Entonces, es esta lucha constante entre lo instintivo y lo racional lo que ha generado confrontaciones internas o malestares en las personas al intentar satisfacer sus deseos y necesidades.
Siguiendo con el tema anterior, Freud se pregunta cómo es que en el mundo animal esta situación no se presenta, o cómo es que la cultura puede suprimir la agresión. Para este punto, la respuesta es un tanto vaga, pero todo parece apuntar a la culpa, la cual fomenta una especie de necesidad de castigo y por ende de demanda de vigilancia constante para los individuos. Por supuesto, esto es altamente cuestionable, pero bueno, es parte de la perspectiva del autor, así que sigamos. En ese sentido, para que una persona se sienta culpable, debe ser capaz de reconocer que ha hecho algo malo, y por ende, entender que el mal por sí mismo debe ser algo castigable. Pero, ¿cómo se llega a ello? Para Freud, la diferencia entre el bien y el mal no es algo natural precisamente. Él piensa que, muchas veces, lo malo ni siquiera es lo nocivo o peligroso para el yo, sino, por el contrario, algo que éste desea y que le procura placer. Como beber desenfrenadamente en una fiesta sabiendo que el día de mañana debes ir a trabajar y muy seguramente tendrás una cruda o resaca terrible, pero como decimos en México, lo bailado quien te lo quita, ¿no? Entonces, la diferencia entre lo bueno y lo malo no radica en el individuo como tal, sino en factores externos a él. Por lo tanto, si no es una cuestión natural, debe de haber algún motivo para subordinarse ante dicha idea, y esto puede deberse al miedo al desamparo y la dependencia hacia los demás, destacando el miedo a la pérdida del amor, ya que cuando el individuo pierde el amor del prójimo, pierde con ello también su protección frente a diversos peligros, incluyendo el hecho de que dicho prójimo puede mostrar su superioridad en forma de castigo. Pero lo importante de esta lógica es lo siguiente: Freud señala que no importa mucho si realmente hemos hecho el mal o si solo nos proponemos hacerlo. En ambos casos, solo aparecerá el peligro cuando la autoridad lo haya descubierto, y ésta adoptaría análoga actitud en cualquiera de ambos casos. Entonces, dicho lo anterior, todas las personas son capaces de usar cualquier mal para su propio beneficio, siendo conscientes de ello, por lo que genera la angustia no es ser conscientes de estar haciendo algo moralmente reprochable, sino el sentimiento de ser descubiertos, castigados y excluidos por ello. La importancia de todo esto se encuentra cuando nuestra conciencia se vuelve esa misma autoridad, es decir, cuando nos juzgamos a nosotros mismos por algo que hicimos que consideramos y reconocemos como reprobable. Por otra parte, los ideales de virtud que rigen la vida moral de las colectividades juegan también un papel importante, ya que son considerados elementos socialmente reconocibles por la severidad y vigilancia de las acciones y pensamientos que requieren para ser considerados como tales. Sin embargo, esta idea es un tanto superficial, ya que las personas que son reconocidas como virtuosas no son las más éticas, sino aquellas que han caído en múltiples vicios pero los han sabido superar o resistir, lo cual es paradójico. Esta lógica es utilizada principalmente por prácticas religiosas, partiendo del hecho de que si las personas son sometidas a desgracias es porque se han alejado del camino divino y por ende de la salvación, por lo tanto son acreedoras a una sanción, y una vez superado este escenario se considerarán un ser mucho más sabio o santo. De esta forma, el sufrimiento y el castigo se vuelven elementos que permiten recorrer el camino de la virtuosidad, como la frase de Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros y cosas similares. Entonces, la culpabilidad para Freud se vuelve un elemento importante en su análisis, ya que proviene del miedo a dos elementos, a la autoridad y al superyo, que en términos prácticos diremos que es la conciencia moral y ética de cada persona, por lo que este autor señala lo siguiente. El primero obliga a renunciar a la satisfacción de los instintos. El segundo impulsa, además, al castigo, dado que no es posible ocultar ante el superyo la persistencia de los deseos prohibidos. Por lo tanto, el renunciar o resistirse a los deseos e instintos no solo es un elemento que se puede considerar virtuoso, sino también de culpabilidad, por reconocer que ellos habitan en nuestra mente, y en consecuencia, somos merecedores a algún tipo de castigo. Sin embargo, renunciar a los instintos es algo mucho más complejo, ya que es una parte natural del ser, por lo que estamos condenados a vivir bajo la amenaza de sentimientos de culpabilidad y agresión constantes por parte de alguna figura de autoridad. En resumidas cuentas, toda moralidad parte de la renuncia o negación de los instintos bajo amenaza de la pérdida de afecto de los demás y por ende algún tipo de castigo por parte de alguna figura de autoridad y pues digamos este sentimiento de culpa que nos ocasiona nuestras propias acciones y pensamientos. Chale, esto es algo turbio. En ese sentido, la agresividad surge cuando desconocemos todo lo anterior, atacando a la autoridad en respuesta. Es por ello que en pro del orden social, al ser humano desde temprana edad se le procura interiorizar estos principios a través del temor al castigo, para que la autoridad
se interiorice y se acepte como conciencia moral y por lo tanto controle a las personas a partir de su sentimiento de culpabilidad. Pero para poder sentir ese remordimiento debemos estar predispuestos a sentirnos culpables. A partir de aquí, Freud intenta explicar el origen de estos sentimientos a través del asesinato simbólico del padre y su perspectiva del complejo de Edipo, entre otros ejemplos similares, que francamente no siento que le aporte mucho al tema, teniendo en cuenta el planteamiento de su razonamiento inicial. Así que, pues, sigamos con el tema. Ya en la recta final de este texto, Freud nos advierte que la búsqueda del origen de estos sentimientos de culpabilidad exceden o rebasan lo abordado en esta obra. Sin embargo, él desea dejar en claro que el sentimiento de culpabilidad como problema más importante de la evolución cultural, señalado que el precio pagado por el progreso de la cultura reside en la pérdida de felicidad por aumento del sentimiento de culpabilidad. De esta forma, para este autor, el origen de todo malestar mental radica en ese sentido de culpa, resultado de este choque de las satisfacciones de los instintos y deseos con los elementos morales y éticos propios del orden cultural de una sociedad determinada. Por lo tanto, la culpabilidad y la angustia que deriva de ella cumplen una función social para la cultura, que es la de fomentar la idea del castigo ante la transgresión del orden, sustentado por el miedo a la autoridad y su ojo inquisidor. Para este momento del libro, Freud intenta resumir todo su ensayo, formulando más hipótesis que sugiere abordarlas de manera clínica, profundizando en su idea de los principios de muerte y vida para explicar ciertas frustraciones producidas por la insatisfacción de la parte instintiva del ser humano, que, al final, en el fondo, no es otra cosa que la búsqueda de la felicidad, y, según este autor, de seguir por este camino, el destino de la humanidad no será otro que el de aniquilarnos mutuamente, esperando que en algún futuro la civilización encuentre una forma de solucionar estas problemáticas y evitar tal destino. Bueno, en síntesis, El malestar en la cultura es un libro sumamente interesante. Sin embargo, Freud, al menos en la versión que yo leí, no especifica algunas ideas clave para el entendimiento de su texto, como un concepto puntual y objetivo de lo que él entiende por cultura. La verdad es que hay muchas afirmaciones que son un tanto cuestionables, bueno, no un tanto, un mucho cuestionables, y que están sustentadas en, pues, digamos, su subjetividad y asumo experiencia clínica. No obstante, sus argumentos invitan a la reflexión acerca de los obstáculos individuales y sociales, al menos en términos mentales, morales y éticos, que se presentan en la búsqueda de la felicidad, los cuales, en términos de Freud, parecen ser la satisfacción de los instintos y deseos, que, de nueva cuenta, es un tanto cuestionable. Asimismo, hay elementos antropológicos, sociológicos, económicos, políticos, entre otros más seguramente, que él no contempla para el desarrollo de su idea, pero que, insisto, abre un debate interesante acerca de la moralidad, la insatisfacción, el miedo al castigo, el culto a diversos ideales de virtud y autoridad, entre otros elementos más, que bien pueden existir como limitantes que procuren un orden social determinado. En fin. Les agradezco mucho su atención y paciencia. Sé que muchos han estado esperando esta última parte, pero por motivos laborales no he podido estar tan activo como quisiera. En la medida en que mi trabajo me vaya liberando es como iré trayendo más videos. En ese sentido, no me queda más que agradecerles su apoyo y, reitero, paciencia. Así que, si te ha gustado este video, te invito a que le dejes un like, compartas y, por supuesto, comentes y te suscribas. Ah, por cierto, ya está activa la pestañita de comunidad del canal, así que espero estar en contacto con ustedes a través de esa vía. Sin más, me despido deseándoles un excelente día donde quiera que estén y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!